noches. En este jueves en el que las murgas del norte descansan, las elecciones a Reina de Don Carnal nos permiten encontrarnos y los acontecimientos varios nos empujan a comentar y valorar estos últimos días de la legislatura, tanto a nivel nacional como en las islas. Y quizás movidos por este espíritu precarnavalero o de precampaña electoral es por lo que estamos viendo cosas y comportamientos que no tienen precedentes. Y otros son fiel copia de maneras de actuar ante la sociedad. Un ejemplo de ello es lo que ha estado haciendo desde el minuto 1 de su llegada al gobierno los ministros socialistas. Según llegaron, dijeron que iban a gobernar con los presupuestos que había elaborado Rajoy y en el que se encontraban una serie de mejoras y de convenios para con Canarias. La promesa quedó vacía desde el mismo momento en que para aplicar el 75% en el descuento residente, el ministro Ábalos dijo aquello de que no podía hacerse y que habría que esperar al mes de enero del 2019 para aplicarlo, y que eso era lo que había. Con el PP entraba en vigor al día siguiente y con el PSOE se tardaría en 5 meses. Inmediatamente comenzaron las protestas y las presiones y en 2 semanas se estuvo aplicando. ¿Qué hubiera pasado de no presionar? ¿Dónde habría ido ese dinero? ¿En qué lo habrían empleado los socialistas? ¿Lo estarían aplicando ahora mismo? Luego vinieron con que no podían liberarse una serie de fondos para infraestructuras turísticas y otra vez tuvieron que acudir los gerifaltes del PSOE Canaria Madrid a decirle que eso no era así, que había que hacer un gesto para que en Canarias no quedaran como unos palanganeros y pelotas. Luego comenzaron a darle larga a la firma de acuerdos y convenios como el de carreteras, el de saneamiento, el de agua, el de regadío, el de pobreza o el plan integral de empleo. Lo alargaban en el tiempo para ver qué podían distraer de las cantidades que tenían asignadas. De agosto pasaron a septiembre, de septiembre a finales de octubre, de ahí lo fiaron a una entrevista que iban a tener Clavijo y Pedro Sánchez a mediados de noviembre y de ahí a diciembre. El balance final es que a los de Agricultura solo le firmaron los protocolos, el de Carretera lo firmaron el 22 de diciembre y con muchas menos cantidades que las previstas, y del resto nada se sabe. Un mamoneo total por parte de un gobierno socialista que ha ido mermando todo lo que puede a Canarias y que ha intentado contentar a otras autonomías en las que al parecer se juega más o sus votantes son más críticos. Aquí, a pesar de todos estos desmanes, parece que sacarán un buen rédito electoral, que están posicionados para incluso gobernar y que disputan el primer puesto al resto de las formaciones políticas. Y claro, así nos va. Por eso nos ningunean y nos faltan al respeto, porque somos chachones en el trato y siempre estamos prestos a perdonar las trastadas y los olvidos de unos gobiernos para los que no somos nada ni nadie. Desde la península nos ven como un sitio en el que se vive maravillosamente, con un clima estupendo y con unas playas envidiables. Lo que nunca se plantean es que el paisaje no da para comer y que los sueldos que aquí se pagan no nos llegan para vivir como viven ellos, los peninsulares. Que estamos pendientes de que el gobierno nos trate de una manera diferente y de que lo peor que tenemos es la cantidad de pelotas que colaboran a que todo esto se perpetúe en el tiempo. No concibe uno al ministro Ábalos contestando a un vasco, a un catalán, a un gallego e incluso a un cántabro con un "esto es lo que hay", después de espetar que hay que esperar 6 meses para que se ponga en marcha una ayuda. O la ministra de Transición Ecológica explicando las sandeces que dijo en el Senado el otro día para decir que no venía el dinero de ayuda al agua del riego. No tienen valentía, nada más que con gentes como nosotros que saben que no pasaremos del cabreo momentáneo. En julio el ministro Ábalos tuvo que envainársela y aplicar las ayudas en cuestión de 2 semanas. Ahora la ministra ha dicho en 48 horas después que está mirando para ver cómo solucionan lo de las perras para el agua del campo. Esta gente se debe pensar que nos puede contentar a los canarios con un par de espejitos o con una sonrisa, porque si no, no se entiende que hagan estas cosas y se queden tan panchos. Pero claro, insisto, luego en elecciones ellos hacen recolecta y ven que somos flojas hasta en la memoria. Pues así seguirán castigándonos cada vez que puedan. Así tenemos, por ejemplo, a más de 200.000 parados, a un 35% de la población en el umbral de la pobreza y según he sabido hoy, somos la tercera comunidad española con más población joven que ni estudia ni trabaja, solo por detrás de Extremadura y Andalucía. Eso se explica en el informe Explotación de Variables Educativas de la encuesta de población activa del 2018 que acaba de publicar el Ministerio de Educación. En las islas, más de 71.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, o sea, el 19,1% de las chicas y chicos de esa edad en las islas, conforman el grupo de ninis, que es un término que se acuñó allá por el 2007 por las Naciones Unidas para referirse a este colectivo que ha abandonado los estudios y no se ha incorporado al mundo laboral. El porcentaje actual de ninis es prácticamente el mismo que hace una década y no ha variado con respecto al año anterior.
Un dato que el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, cree que nos tiene que preocupar y ocupar y que relaciona con el abandono escolar temprano, que en Canarias se situó en el 2018 casi en el 21%, rompiendo la tendencia a la baja de los últimos años. ¿Ustedes creen que hacen algo por mejorar esta cifra? Es el mismo dato que hace 10 años, cuando el paro era la mitad que ahora. ¿Ustedes creen que tendrán futuro esos jóvenes? Pero eso a los que tienen el poder ejecutivo parece que no le importa. Ni a nuestros diputados, ni a los senadores, ni a los ministros, ni a Pedro Sánchez. A todos ellos les importa mucho más lo que pasa en Cataluña o en el País Vasco o en Madrid. Los de aquí se las trae al pairo y nosotros se los seguimos perdonando. Buenas noches, nos vemos en este plató. El lunes, martes y miércoles lo que hemos hecho es escucharnos, si ustedes seguían las Murgas del Norte. Bien, pues estamos aquí. Leopoldo Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Estaremos aquí este jueves, porque el próximo jueves también nos toca gala de, lo han visto anunciado, gala de la lesión de la Reina del Puerto de la Cruz, y el jueves siguiente la de los Vinos, que también lo dará el Día de Televisión, así que... Es lo propio. Bueno, estamos en carnavales y hay que atender al carnaval. Hoy ha sido un día especialmente negro. A ver, mañana en el periódico El Día, en la crónica de sucesos, leerán algunas de las cuestiones que voy a contar aquí y leerán otras cuestiones que no voy a contar aquí, sobre todo porque nuestro compañero Pedro Fumero está trabajando en unos temas interesantes que han ocurrido en el sur de Tenerife con algunos sujetos de nacionalidad italiana, pero eso que lo lean mañana en el periódico El Día. Mientras tanto, decirle que una mujer de 68 años ha fallecido tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra otros coches en la autopista del sur, según ha informado el 112. Parece que ha habido un suceso en Santa Cruz donde una persona se ha despeñado al barranco de Santos. Así es, ¿no? Sí. Un chico joven. Se ha precipitado. Hay preocupación por parte de los vecinos de esa zona porque hay gente que cae mucho al barranco. No voy a hablarles de más, ya se lo pueden imaginar y algo habrá que hacer. Sí, me imagino. La situación y sobre todo mirar la situación social, estudiar por qué pasan estas cosas, cuáles son los perfiles, Sí. Porque es dramático, ¿eh? Porque cuando una persona se cae al barranco voluntariamente hay mucho dolor, muchísimo dolor. Hemos hablado en este programa con un experto sobre esa cuestión. Y después otro suceso, los bomberos extinguían este incendio que se declaraba en un garaje subterráneo del edificio Bucare de viviendas de protección oficial situado en la calle 6 de diciembre, en pleno centro de La Laguna, a las 3:15 de esta tarde, y que afectó a 3 vehículos. La policía local, los servicios de emergencia ayudaron a desalojar los 114 pisos, amigos, 3 casas terreras y 9 locales comerciales. También se cerraron al tráfico la calle Núñez de la Peña, 6 de diciembre y Baltasar Núñez. El personal sanitario tuvo que atender a 4 policías locales que resultaron intoxicados por la inhalación del humo. Estos agentes fueron los primeros en llegar al lugar. Y estas son las imágenes que tenemos de lo que ocurría en La Laguna, de este incendio, de un incendio físico de verdad, porque ha habido otro incendio esta mañana. Los grupos Unidos se puede y por Tenerife Nueva Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna ha acusado este jueves al alcalde de la ciudad, José Alberto Díaz, de haber impedido la celebración de la Junta General de Movisa para no justificar los 25 millones de las chumberas. Según el portavoz de Unidos se puede, Rubén Ascanio, lo sucedido hoy es tremendamente grave, ya que es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación, dice, de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo sin dar ningún tipo de explicación, según el portavoz Rubens Ascanio, de Unidos Podemos, de Unidos se puede. El equipo de gobierno decidió no acudir, igual que el Partido Popular, igual que Ciudadanos, igual que el Partido Socialista, que no acudieron a la sesión. Lo que ha sucedido hoy es la última cacicada de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Una cacicada de 25 millones de euros, porque estamos hablando de 25 millones de euros que están sin justificar a día de hoy de la obra de reposición de las chumberas. Lo sucedido es tremendamente grave. Es la primera vez en la etapa democrática que un alcalde hace dejación de sus funciones y no acude a una sesión que estaba convocada por él mismo, sin dar ningún tipo de explicación, mandando a la secretaria del ayuntamiento a hacer lo que él no se atrevió a realizar. En este momento, evidentemente, creemos que Coalición Canaria está intentando comprar, sobornar a otros partidos para lograr mañana a las 9 de la mañana lo que no ha podido conseguir hoy.
A mí la situación de la laguna y las chumberas me preocupa mucho. Me preocupa que no se aclaren las cosas como se tienen que aclarar. Para completar la información que nos brindaba el portavoz de Unidos Se Puede, Rubén Sascanio, en una nota informativa de Coalición Canaria se decía que no se pudo convocar esa reunión por la incomparecencia de los demás grupos. Espérate. ¿Oímos a Coalición Canaria? Venga, claro, por supuesto. Vale. Antonio Pérez Godiño, segundo teniente alcalde de La Laguna. Explica la razón. El hecho de que 3 importantes grupos del Pleno Municipal hayan decidido no asistir nos llevó a nosotros también a la conclusión que lo mejor era dejarlo para mañana, es decir, a las 24 horas de la primera convocatoria, y en segunda convocatoria esperamos que existan todos los grupos y poder discutir amplio y tendido sobre la temática en relación con Movisa y la actuación de la chumbera. El dinero está donde tiene que estar, parte en los alquileres que se han pagado, parte en los pilares que se han tenido que colocar en algunas viviendas para que no se caigan los techos, parte en todas las gestiones que se han hecho hasta ahora en cuanto a la modificación de todo lo que era el planeamiento municipal, que lo se hizo, se encargó y se ha realizado, y en todo un conjunto de informes de tipo técnico que hay que pagarlos de esas cantidades. Y el resto del dinero está donde tiene que estar, en las cuentas tanto del ayuntamiento como de la empresa Movisa. En ese sentido es el latiguillo de dónde está el dinero. Bueno, esta noche teníamos previsto desde hace días la presencia del alcalde de La Laguna en este programa hoy. No ha podido ser, nos llamaron esta misma mañana de que por problemas de agenda no podía acudir, pero nos han prometido que el martes estará aquí el alcalde. Bien, vamos a ver si es verdad. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué el alcalde no ha salido a dar las explicaciones que ha dado el señor Godiño. Sí. Vamos a ver, no lo entiendo, estratégicamente no lo logro entender. El problema es que va para 10 años que el problema de las chumberas no se soluciona, y por lo que se ve hay problemas de justificación de... Primero, yo no he entendido, y les ruego que se pongan las pilas para que se expliquen mejor de por qué no están ni las viviendas, y parece que el dinero ahora pues no se sabe dónde está y en qué se ha empleado, resumiendo un poco a grosso modo. Yo no quiero pensar que el alcalde nos tome a todos, y no a nosotros, sino a nuestra audiencia, por chachones, como decía Pepe Moreno, ¿no? Porque el alcalde de La Laguna está acostumbrado a tratar a los laguneros como chachones, pensando que él tiene la razón siempre y pensando que... ¿Tú te sientes un chachón? Yo no me siento un chachón, yo soy lagunero, pago los impuestos en La Laguna y no me siento un chachón. Me siento despreciado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, como tantos laguneros, con promesas incumplidas y que después el señor alcalde no da la cara. No quiero pensar que el señor alcalde le venía mal venir hoy a someterse a una entrevista objetiva para intentar arrojar luz. Bueno, las cuestiones... ¿Tú crees que vamos a ver. ¿Tú no crees en las cuestiones de agenda? No creo en las cuestiones de agenda. Bueno. Yo tengo la libertad de no creerme el argumento de decirnos esta mañana, a una entrevista que ya estaba cerrada, de que por cuestiones de agenda, ¿qué pasa? Entonces no controla su agenda, no se organiza. Y si no se organiza ni siquiera su propia agenda, ¿cómo va a organizar la agenda del municipio? Pero el martes estará aquí, hombre. Bueno, sí, el martes estará aquí, pero yo quería hacerle algunas preguntas. Hombre, claro, el martes. Claro. El martes, entonces, te invito a que vengas. No puedo estar. Vale. El problema es que yo no puedo. Yo sí te digo con antelación de que no puedo estar, no te voy a llamar el martes por la mañana para decirte que no vengo. Vale. Entonces, los laguneros se merecen un respeto que el grupo de gobierno no está teniendo con los laguneros. Y unas explicaciones claras, contundentes y definitivas de qué es lo que pasa con las chumberas. ¿Cuándo van a estar las viviendas? Como tantas otras cosas que tiene pendiente el señor alcalde en La Laguna, como por ejemplo, no me resisto, el mercado municipal, que ya está bien. Bueno, le traslado tus preguntas. Sí. No tengo ningún problema. Te voy a pasar el cuestionario que tenía preparado. Déjamelo. Y alguna te comprometes a hacerle. Hombre, alguna haré. Entre las tuyas y las mías algo sacaremos. Pero vamos, yo tengo confianza de que el martes estará aquí el alcalde de La Laguna. Estará con nosotros en un instante el consejero insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, o el consejero de Aguas del Cabildo Insular de Tenerife, de las dos formas se puede decir. Hay novedades, vienen de la Isla Baja,
de esta misma tarde. Después haremos una conexión con nuestros compañeros de Daute Digital para que nos cuenten qué ha pasado hoy en el Pleno de los Silos, en referencia al agua y a la depuración. Pero con él vamos a hablar de más cosas, porque es mañana, ¿no? El Día Mundial del Agua, 22 de marzo, ¿sí? Pero, sí. Marzo. Perdón, 22 de marzo. Oh, que coincide con febrero, yo ya estaba confundido. Bueno, Día Mundial del Agua, pero hay unas jornadas interesantes precisamente de depuración. De depuración en la depuradora de Valleguerra. Bueno, de eso le vamos a preguntar. Lo he visto hoy en Televisión Española a nivel nacional, creo que Antena 3 también. El País se ha fijado ya en las famosas y devoradoras termitas. Lo hemos estado pregonando en este programa. De hecho, el invitado con el que vamos a hablar, Jesús, vecino afectado, ya ha pasado por este programa varias veces. Lo dijo aquí en este plató: ojo señores, cuidado con lo que se avecina. Bien, pues ya somos, Tacoronte ya es objetivo de cámaras nacionales, de columnistas, de periodistas. ¿Por qué? La preocupación por la plaga de las termitas americanas en este municipio va en aumento, porque esta se ha ido extendiendo por distintos puntos de la zona baja del municipio. Además de los núcleos de Juan Fernández y Tagoro, ahora también se comienza a hablar de la zona esta del Pris, donde incluso encontramos algunas maderas tiradas al lado de un contenedor que pueden hacer sospechar. Cuidadito con esto, porque también vamos a hablar de cómo se está tirando la basura y cómo no hay ningún bando, no hemos encontrado nada que diga a los vecinos cómo hay que tratar las maderas. En fin, no obstante, encontramos a una vecina que asegura haber descubierto hace 3 meses termitas en su vivienda en el Pris y que provocó que tuviera que sustituir las guías de las puertas. Después vamos a hablar con técnicos. En mi casa tuve que quitar las puertas y una barra la tengo también con termitas. ¿Ya ha notificado la situación al ayuntamiento? No, es que no sabía que había que notificarlo. ¿Vive por aquí cerca, en esta zona? Sí, bueno, en el apartamento lo tengo aquí. Vale, ¿y cuánto tiempo hace que las descubrió? Pues hará como 3 meses más o menos, 2 o 3 meses. ¿Y cómo las descubrió? Y la polillita que suelta en el suelo, cambié las puertas y ahora no tengo. ¿Pero tiene algún tratamiento a través de alguna empresa? ¿Está con tratamiento No. en su vivienda? No. Nada. ¿Y los vecinos tienen termitas? Ya hasta ahí no llego. Me he enterado por los medios informativos que hay termitas, pero aquí que yo sepa, ¿tú has oído algo, Lázaro? No. De momento no, pero posiblemente llegarán. En el Tagoro, que salió así por la tele y tal, pero aquí que me haya enterado, ¿no? Estamos mirando a ver, porque hay apartamentos que a lo mejor llevan, pues desde el verano no se abre. Entonces queremos mirar a ver si está afectado. Nosotros tenemos un sistema de fumigación también contratado por el seguro y queremos que vengan para que fumiguen o que pongan algún remedio o algo, ¿sabes? Porque si no vamos a terminar fatal. Bueno, lo que no sabemos si esas termitas que dice la señora que estaba en su casa son termitas apolilladas de las Canarias, no, eso no lo sabemos. ¿Dónde vienen? ¿Y dónde vienen? Bueno, me parece raro porque son bastante voraces, ¿eh? ¿Sí? El responsable del área de tratamiento de la madera de la empresa Apinsa, José Manuel Hernández Pérez, nos explica a cámara, que aún no puede confirmar si hay termitas o no en el Pris, pero sí nos da unas indicaciones para saber si en casa podemos tener precisamente esos bichos. Mañana voy a ver ese tema. Sí, ya nos lo habían notificado, desde el ayuntamiento nos habían dicho que, bueno, que se habla, o sea, a día de hoy no puedo confirmarlo, en cuanto lo vea, la sintomatología que presenta, básicamente la presencia de agujeros en las paredes o en los techos, en cualquier tipo de paramento, normalmente en los verticales o en techo, ¿vale? Y luego el más vistoso son lo que se llaman los canales de progresión, son como una especie de tubos terrosos que van ellas construyendo con tierra y secreciones como saliva, bueno, van creando esos tubos básicamente para no exponerse al entorno. Y en cuanto detectamos eso en casa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer paso? A día de hoy, ponerse directamente en contacto con el ayuntamiento, ¿vale? Que es en este momento el que está sirviendo de filtro de toda esa información. Bueno, y precisamente esta mañana encontrábamos a los técnicos de Apinsa en la zona de Juan Fernández en Tacoronte trabajando. En esta fase están realizando inspecciones visuales y colocando miles de estacas de madera que se entierran para tratar de delimitar con mayor exactitud cuál es la extensión actual de estas termitas. Según el experto de Apinsa, se calcula que la velocidad de expansión de esta plaga es, sin la intervención del hombre, de alrededor de 1 kilómetro cada 3 o 4 años.
Una vez se instala en un lugar, no es fácil de eliminar, sobre todo porque estos insectos viven en el subsuelo, pero son capaces de atravesar incluso paredes de bloques o moverse a través de conducciones de electricidad. Lo dice el técnico de Apinsa, pero hay vecinos que eso ya lo han comprobado en primera persona, ¿eh? Lo que se está haciendo realmente es el mapeo, la distribución por parte del biólogo don David Hernández, está haciendo el mapeo, la distribución de esta termita, acción que se realice sobre el medio, sí o sí va a tener un impacto, puede ser un impacto mínimo, inapreciable o algo importante. Y bueno, vamos a aprovechar en ese tiempo para definir protocolos, definir procedimientos y cuando llegue el momento de la licitación, la fase 2, la de tratamiento, que tendrá que ser a partir de finales de este año, principios del que viene, bueno, que ya haya unos datos objetivos para que se les ponga precio, puesto límite finales de la semana que viene para que ya esté todo implantado. Ya digo, no es el tratamiento, es un tratamiento, es un primer contacto para analizar, dar los datos que van a ser necesarios para luego obtener una licitación. Bueno, esta es la visión de la empresa que tiene relaciones ahora mismo con el ayuntamiento. Hay otra empresa que dice que ya ha tenido relaciones con vecinos que estaban afectados hace años y que ha comprobado que un determinado producto sí que funciona para aniquilarlas. Pero uno de los vecinos, de los afectados, Jesús Dorta, que ha estado aquí, que hoy lo he visto en Televisión Española, lo he visto también en el periódico El País, en fin, que ha dado y que está dando la guerra. Creo que es la persona que más se ha movido y más le ha estado diciendo a los políticos, pero espabilen, que esto se me está comiendo las viñas, que se come la madera fresca. Bueno, nos ha hecho llegar unas cuantas fotos. Vean, vertido de residuos en Tacoronte. Ponemos el vídeo, por favor. Así, se están vertiendo los residuos, ¿eh? Mira, ¿y si esos residuos llevan termitas? Pues se extenderá más la plaga, evidentemente. Esto ya es cuestión de... Eso lo encuentra él así, no sabemos si por ahí han pasado las termitas o hay huevos ahí de termitas. El problema de esta actuación incívica de los ciudadanos está claro, porque todos los ayuntamientos tienen servicio de recogida de estos productos de enseres que se llama al ayuntamiento, al número correspondiente, y te dicen cuándo los pueden recoger. La responsabilidad es ciudadana. Tacoronte, como otros municipios, tienen tablones de anuncios repartidos por todos lugares, o tienen la megafonía, o tienen la página web, donde convendría que le dijeran a los ciudadanos, mira esto, cómo hay que tratar estos residuos, sobre todo en una situación como esta de la polilla. Sí. Como esta de la polilla. Aquí yo creo que, y no he escuchado que se llame la atención a los ciudadanos para que tengan cuidado. O sea, estas cosas no se pueden permitir. Esto, vuelvo a repetir, es incivismo de los ciudadanos. Pero en una situación como esta, el ayuntamiento, y me imagino que el cabildo, debería hacer alguna campaña informativa para alertar y para enseñar, para decir cómo se... Mira, ese es el cartel. Por ejemplo, no hay información. Claro, es lo que entiendo que nos transmite Jesús, ¿no? Dice, mira, aquí hay un cartel muy bonito, pero no hay ni siquiera información. Pues... Jesús Dorta, buenas noches. Buenas noches. No escucho a Jesús Dorta por aquí, no sé si hay posibilidad que lo escuche un poquito más alto o que me suban el volumen del plató o que me pongan sonido en la oreja, porque no lo tengo. Pero bueno, buenas noches otra vez, Jesús, a ver si te oigo. Buenas noches. Ahora sí te oigo, discúlpame. Vamos a ver, Jesús, tú nos has hecho llegar estas fotos, bueno, te ponen los pelos como puntas, ¿no? Como tachas. ¿Tú comunicaste al ayuntamiento de que se estaban haciendo estos vertidos de forma incontrolada? O no sé si controlada, bueno, lo de controlada no lo sé, pero principalmente de madera, que no sabemos si está infectada o no está infectada, o podría estarlo. Y si me permites la pregunta, ¿y quién soy yo para comunicar al ayuntamiento que están tirando cosas y están infectadas? No sé, no digo que estén infectadas, digo que como sacaste la foto, o al menos me llegaste, nos hiciste llegar la foto... A ver, la visión objetiva del tema es, señores, si mi casa y el resto de las viviendas, que teóricamente no las tenían, están sacando cosas así de este tipo en plan deliberado, bien por desconocimiento, bien por desinformación, que gracias, de verdad, gracias que hoy se ve que están actuando ya en la zona y ya se están tomando las primeras medidas. Agradezco de verdad mucho a todas las personas que han contribuido a que se tome un poco en serio esto, pero volvemos a reiterar lo que está diciendo también el compañero que tienes a tu derecha. Sí. Señores, hay que informar. O sea, yo me paso lo que es el fin de semana todavía mirando muebles en mi casa, tratándolos con mucho cuidado, como si poco menos fueran residuos radiactivos de Chernóbil. Sí, lo vi.
y los quemo con cuidado y salgo de mi casa y me voy encontrando por rincones del barrio, donde nadie teóricamente las tiene, todas estas cosas que se ven en la foto. Eso fue la foto, hay fotos del lunes y fotos inclusive de ayer por la tarde. Esta misma que estamos viendo es de algún vecino incívico que por fuera de mi casa tuvo la amable idea de coger y de poner una madera infectada al lado del container. Caramba. O sea, señores, el incivismo, la concienciación, el sentido común, yo creo que obviamos un montón de cosas. Pero de verdad que agradecido, mil gracias a todos los que han ayudado a que esto vaya cogiendo un poquito de seriedad, señores. De verdad, gracias, porque creo que cuando valoren el tema van a ser conscientes de que esto es una ruina. Lo puede ser, gracias de verdad, porque se ve que están actuando. Bueno, hay un poquito de coherencia. El otro día aquí en este programa, precisamente el jueves pasado fue, ¿no? Sí, cierto. Leopoldo, Basilio Valladares, el ilustre Basilio Valladares, que es de la zona, que tiene una casa en la zona, afectado, nos decía, como esto tire para el monte, tenemos un problemón. Dijo eso, ¿no? Sí, sí. O sea, señores... A ti te ha tirado para la viña. Sí, lo que ha cogido, mira, esa foto misma es de hoy por la mañana, creo recordar, si no ayer por la tarde, ya se ve cómo ha incrementado. Estos son cebos. Estos son cebos que estamos viendo cebos que ponen, no solamente aquí, sino en otros lugares. Estamos viendo lo que es la termita, que es un bicho... Uf, me lo dice, no me lo cuentan. Mira cómo corre eso. Eso lo he vivido en mi casa a diario prácticamente. Y son voraces. ¿Han puesto cebos en tu finca? ¿Puesto cebos? ¿Están poniendo...? Me consta de que por fuera han puesto dispositivos, han puesto estacas. De verdad, por eso nuevamente vuelvo a agradecer que hay un poquito de concienciación. Parece que la cosa va intentando arrancar, señores. No es lo que me habían dicho... personas del ayuntamiento que me encontré hace 2 días y que me dijeron, Jesús, es que no podemos hacer nada, tienes que esperar a mayo. Digo, pero señores, ¿cómo voy a esperar a mayo? ¿Seguimos mirando a otro lado todavía de aquí a mayo? Ya. Sí, mayo es una fecha clave, por cierto. Sí, sí, elecciones. Venir tendrán que venir. Ya veremos a ver para dónde salimos corriendo si el bicho este no sigue caminando. Lo que tendrían que elegir ustedes es a quienes quieren que vayan a verle. Bueno, además de esto, contigo se han puesto en contacto. Sé que el Ayuntamiento ha abierto ya, no sé si para el tema de las ayudas de las casas que se han visto afectadas o destrozadas literalmente, algún tipo de línea de ayuda ya, si puedan acceder a esta, si primero hay que desinfectar. No sé, Jesús, cuéntanos algo cómo ha afectado. Y como persona que está hablando, porque no todos hablan, ¿eh? Pues mira, pues casualmente hoy hay varios vecinos, aunque hay alguno que haya salido hablando y se le haya visto de perfil para que no se le saque la cara, señores, ya vamos siendo más. De verdad que esto es una cosa gravísima, que a mí me ha tocado ponerle cara a este asunto. Ya. Mi interés es cero. Lo que pasa que siendo un ciudadano, creo que correcto o intentando ser políticamente correcto, ¿vale? ¿O soy yo solo el que lo ve, este problema? Después me encuentro estos vertidos incontrolados, quiero creer que es por desconocimiento y por falta de civismo. No vamos a decir inconsciencia, Dios nos libre. Ya, no has encontrado, ahora preguntas, Leopoldo, solamente una cosa, ¿no has encontrado ningún bando, ningún edicto, nada, ninguna información en esos paneles que hemos visto, de alguna forma que el Ayuntamiento esté informando a la gente, diciéndole a la gente que no haga estas locuras, estos disparates, sobre todo teniendo termitas? Hasta ahora, a estas horas que corren del día, yo no tengo conocimiento, sino los vecinos que son los que te hablan, ¿vale? Pues ya lo hubiesen comunicado, señores, ha pasado en altavoz, ha dicho esto, ha dicho lo otro. Pues no. Ya. Pues no, todavía a día de hoy, por lo que me consta, creo que no existe nada de este tipo, señores, que yo creo que no es tan difícil, de verdad. Vamos a ponernos un poquito manos a la obra. Leopoldo, última pregunta. Sí, don Jesús, me ha llamado la atención algo que ha dicho usted hace un minuto. Los vecinos tienen miedo que tienen que salir en la cámara de perfil, de espaldas. ¿A qué tienen miedo? No lo sé. O sea, yo entonces miedo, me van a crucificar por salir a nivel nacional por todos lados. O sea, que lo único que he pretendido ha sido informar, que aquí no se busca popularidad, que no soy nadie, señores. Soy un vecino inquieto que tiene Google y que tiene Internet y que por ser curioso de naturaleza me he involucrado en todo esto porque me he visto solo. De hecho, quien único me un poco ha ayudado han sido los medios y algún vecino afectado que viene y que te llora y que te cuenta y ay mi niño, menos mal. O sea, señores, ¿en qué país vivimos, de verdad? ¿En qué país vivimos? ¿A qué razones atendemos ante un problema de esta magnitud? Muy bien.
Jesús, gracias, muy amable. Leopoldo, ¿una pregunta más? No, pregunta no. Ya una consideración, una reflexión, porque vamos a ver, esta plaga de termitas no es algo ocasional que se dé en Canarias, se ha dado también en otros países de Europa, como por ejemplo en Francia, en donde ha afectado a los bosques y es una plaga difícil de erradicar. Estamos hablando de 5 años incluso para cargarnos todo esto. Bueno, pues precisamente por eso, porque como es difícil de erradicar, esto no es una broma. Vivimos en una isla con una masa forestal preciosa, de un valor incalculable, que yo creo que las autoridades tienen que ponerse seriamente a erradicar esto que de momento parece que está localizado en varias partes de la isla, pero no podemos dejar, No. Y por lo que yo veo, sobre todo el Ayuntamiento de Tacoronte no está disponiendo de toda la información a los vecinos para informarles, para formarles de cómo tratar, pues cuando tienen la plaga en su casa, cuando tienen esos desechos que se quieren deshacer de ellos, cómo hacerlo de una manera segura. Estas fotos las hemos visto, son de... Ahí tienen las pruebas, es decir, y por lo que hemos visto, don Jesús nos decía que a esta hora de la noche no tienen ninguna información del Ayuntamiento. Señores, pónganse las pilas. Y me imagino que este tema tiene que ser, entiendo yo, no soy ningún experto, pero entiendo por lógica, que tiene que ser el Ayuntamiento y el Cabildo Insular las áreas correspondientes. Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias también, ¿eh? Bueno, pues también, evidentemente. Yo sepa, aquí Blanca Pérez dijo el otro día que también que no iban a dejar al Ayuntamiento solo. Eso dijo en este programa. Pues me gustaría preguntarle al alcalde si realmente está solo o no. ¿Vamos a la publicidad? Vamos. Venga, vamos a la publicidad. Vamos a hablar de aguas de inmediato. A ver si podemos recuperar una idea que tenemos, que es conectar con Tegueste, que tenemos problemas ahora mismo, porque ha habido un problema de aguas ahí en Tegueste y queremos hablar con su alcalde. A ver si hay posibilidad, y si no, se lo preguntamos a nuestro invitado. ...21:42, Leopoldo, vamos a Tegueste, ¿de acuerdo? Les cuento, alrededor de 3.000 vecinos de Tegueste se vieron afectados por un vertido de hidrocarburos que dejó inutilizados los depósitos del agua de La Padilla, San Gonzalo y el Portezuelo. La anomalía que se detectó en torno a las 14 horas se localizó en el canal Unión Norte y las primeras hipótesis de la fuga se centran en unas obras que actualmente se están ejecutando en la zona de los rodeos. Para ser más concretos, en los rodeos mismos, ¿vale? En los rodeos mismos, aeropuerto mismo. Eso es lo que sabemos y ahora mismo le preguntaremos al consejero insular de aguas, que lo tenemos aquí al lado, pero a mí me gustaría preguntarle antes a la primera autoridad del municipio de Tegueste, a su alcalde, al que vamos a saludar de inmediato. Don José Manuel Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Molina, ya la veo. No sé qué edificio tiene detrás, si es el ayuntamiento, no sé lo que tiene detrás. Bueno, señor Molina... Pues sí, el ayuntamiento es lo que está detrás de mí. Sí. Efectivamente. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, pues bastante normalidad después de la situación que tuvimos ayer, como comentabas, después del problema que tuvimos con la introducción de gasoil en sí en el Canal Norte y luego la entrada a los depósitos del Portezuelo, La Padilla y San Gonzalo. Se actuó rápidamente con el cierre de esos 3 depósitos, limpieza del circuito y luego se le dio a través de los pozos que tenemos en Pedro Álvarez, el Pozo del Cubo y el depósito del Monte, en este caso de la Mesa Mota, se le dio a toda la población, a esas 3.000 personas que comentabas, se le restablece todo el servicio y ya tenían agua a las 2 horas. O sea que la normalidad ahora mismo es que todo el pueblo, todo el municipio tiene agua de gran calidad, con una cuestión que sí tengo que recalcar a esta hora, ¿no? Ahora mismo se han hecho todas las limpiezas del recorrido, del circuito, de las tuberías de los 3 depósitos afectados. Se han hecho las pruebas, los análisis y si mañana los resultados son positivos, pues se va a restablecer de nuevo el que en este momento no haya restricciones de agua como hay hasta este momento. Agua para el uso, para el consumo, no solo el duche, eso, sino también la alimentación, ¿no? Ya. Pero ¿esto qué es? Lo que se llama un contraanálisis.
Sí, o sea, los depósitos ya han sido vaciados y limpiados. Se han recogido muestras para llevar a los análisis, pero lo que es la red que afecta a los 3 depósitos que tuvimos que cerrar, los depósitos siguen cerrados y la red está abierta con agua de 2 depósitos de la zona del casco, tanto como digo del Pozo del Cubo como el de la Mesa Mota. Lo que se ha hecho ahora es un análisis de toda la red para si mañana los análisis da positivo y Sanidad lo ve así, se quitará mañana mismo la restricción del consumo de agua para consumo doméstico. Yeah. O sea que realmente mañana, si todo sale bien, ya no hubiese ningún problema en el consumo de agua ni en la red de todo el municipio. Ahora le va a preguntar... Esperando luego los resultados de los análisis. Sí. Le decía que ahora le va a los análisis de los depósitos para... Continúe. Sí. Para, si una vez que están los depósitos bien, pues volver al llenado del agua del Canal del Norte y llegar a toda la normalidad en la villa, ¿no? Bien, ahora le va a preguntar mi compañero Leopoldo Pérez, que lo tengo aquí a mi vera, cuando hablamos del uso de agua doméstica, nos estamos refiriendo a guisar principalmente, a cocinar principalmente. Sí, el agua es de máxima calidad, la que está ahora en la red. Lo único que estamos con precaución en ese circuito, en la red de agua pero porque ahora mismo tenemos un problema de un camión y no escucho nada. A ver si le veo, A ver si me pinchan la imagen otra vez de usted. Sí, ahora le escucho. Adelante. Sí, bueno, como decía, que el agua que está en la red, el que está en el consumo, es de máxima calidad, digamos, de los pozos antes mencionados. Lo que comentaba es que ante haber pasado el agua con hidrocarburos por la red existente, ¿no?, en esa zona del Socorro, tanto el Portezuelo, La Padilla como San Gonzalo, se ha tenido que hacer, una vez que se ha limpiado, se ha tenido que hacer un análisis. Mañana de ese análisis tenemos los resultados. Si los resultados son positivos, Sanidad pues dará el visto bueno a que esa agua esté para el consumo humano. O sea, realmente el agua es de calidad ahora, los resultados han sido buenos, pero el contraanálisis que tenemos mañana es la que certificaría que ya esa agua está no solo para uso de ducha y lavado, sino también para poder cocinar y a la alimentación cualquier tipo, para uso del consumo doméstico, ¿no? Le pregunta Leopoldo. Señor alcalde, buenas noches. ¿Se ha puesto en contacto con las autoridades? Hola, buenas noches. ¿Se ha puesto en contacto con las autoridades de AENA para saber qué es lo que ha pasado? ¿Le han dado alguna explicación? Bueno, eso ha estado de investigación. Sé que con AENA no he hablado, sí he hablado con otras personas, tanto con el representante de Aqualia como representantes del Seprona, que está investigando cuál es la situación, pero que nosotros no sé de dónde viene concretamente el problema. Sé que habían unas obras en la pista del aeropuerto, de asfaltado, no sé si van en relación a esa, pero no el estar ahora mencionando de dónde puede venir el problema sin tener conocimiento de la misma, pues no creo que sea lógico, ¿no? A ver, un momento, alcalde, porque igual vamos a saber un poco más, porque la casualidad ha sido así. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Martínez, al consejero insular de Aguas del Cabildo de Tenerife. Lo tengo aquí, le voy a despedir al alcalde ya en unos segundos nada más. Queríamos esta conexión para tranquilidad de los vecinos, obviamente, y para que estén debidamente informados. Pero permítame que le pregunte al señor consejero, ya que está aquí, ¿qué sabemos por parte del Cabildo de ese vertido? ¿Efectivamente sale del aeropuerto de Los Rodeos? No podemos afirmar con certeza. Es muy probable que sea ese el origen. Hemos mandado a los técnicos y hemos elevado el expediente correspondiente y esperemos a la finalización del expediente, pero todo apunta de que el foco posible sea el aeropuerto de Tenerife Norte, un bajante que va exclusivamente y pasa por debajo de la pista del aeropuerto y que va exclusivamente al municipio de Tegueste. Ya. O sea, es que es una especie de... ¿Pero cómo pasa esto? ¿Una especie de alcantarilla que hay dentro de la pista del aeropuerto? Sí, por debajo de la pista, no en la pista, estará en el entorno de la zona de maniobra o de los vehículos, de estacionamiento. O sea, que eso es de años... De años, efectivamente. Toda la red de transporte del agua pues, es muy antigua, una red que se inició hace muchísimos años y que debemos mejorar en cuanto a las condiciones de seguridad.
Y estos son síntomas de que hay una debilidad y que tenemos que afrontar una solución definitiva. Sí que es de un coste elevadísimo, son miles y miles de kilómetros que corresponde a una red, y sí quiero recalcar que no es una red para uso de agua potable, es una red única y se considera que es una red de uso agrícola. A partir de los depósitos municipales es cuando se considera agua potable, que es donde es el punto donde se trata y se controla sanitariamente este agua. De resto es una red que lo hicieron en su mayoría empresas privadas, los agricultores, para llegar agua a su finca. Por lo tanto, ahí pues hoy hablaremos de una jornada, será uno de los temas que yo creo que se pondrán encima de la mesa. Muy bien, pues gracias, consejero. Déjeme que despida, o si quiere que añadir algo más el alcalde, don José Manuel Molina, de Tegueste. Señor alcalde, ¿ha escuchado usted la explicación de la información que tiene el Cabildo ahora mismo? Sí, sabemos que el Canal del Norte, pues concretamente, que viene desde La Victoria, se añaden otros canales anteriores al del Canal del Norte de otros municipios. Existe ese cruce que bien decía el consejero, que baja desde la parte alta casi del Rosario por el aeropuerto de Los Rodeos y llega al Portezuelo, a Tegueste, y ese yo creo que sí habrá que empezar a hablar de ese Canal del Norte, de esa vía que nos da entrada al municipio, porque si realmente estamos trabajando y mejorando toda la red municipal y con un gran servicio como tenemos y una gran calidad de agua, pues tenemos que mejorar también el acceso de esa red general, que no es un problema nuestro, sino la entrada que viene a través de otros municipios a la entrada al Portezuelo, a Tegueste, ¿no? Muy bien. Alcalde, muchísimas gracias. Le agradezco las molestias que se ha tomado para estar esta noche con nosotros en directo en el Día de Televisión en un día más. Pues nada, a ustedes, Enrique, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, alcalde de Tegueste. Bueno, pues es el agua. Por cierto, hablando del agua, ¿qué ha pasado hoy en la Isla Baja con el tema de un pleno que se ha tenido que celebrar en Los Silos y que finalmente, y saben ustedes que hay una presión social para que se instale allí una depuradora biológica o unas cuantas depuradoras biológicas en vez de la depuradora industrial, digamos, para entendernos, ¿no? Es un tema que hemos abordado aquí ya desde hace algunos jueves. Pues ha habido novedades en ese pleno. ¿Es posible que todos hayan votado por unanimidad que lo que quieren es una depuradora biológica? Bueno, por esa razón, déjeme que salude a la compañera de Daute Digital que ha cubierto esa información. Leticia Dorta, ¿estás ahí? Hola, buenas noches a todos. Hola, Leticia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el pleno de hoy? Bueno, lanzamos esa pregunta si había habido unanimidad. Efectivamente ha sido así. El Ayuntamiento de Los Silos se ha unido a la propuesta técnica que se presentaba el pasado 12 de enero en el exconvento de Los Silos, una propuesta que presentaban una serie de técnicos, pues impulsada también por la plataforma Los Silos Isla Baja, y que ya había sido también aprobada en el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, también por unanimidad, por lo que son 2 de los 3 ayuntamientos implicados en la depuración comarcal que ya están a favor de la propuesta técnica que presentaba esta plataforma. Bueno, ¿y esto qué significa? Esto significa que todos los ayuntamientos van a una con el tema de la depuración biológica, que el lobby vecinal ha hecho su trabajo muy bien. No sé, ¿qué puede significar esto ahora en un futuro? De momento faltaría que el Ayuntamiento de Garachico pues se sumara a la aprobación de esta propuesta técnica, y también que el Consejo Insular de Aguas pues tomara medidas en cuanto a esta presión social que está aconteciendo, y de hecho es que está aconteciendo desde hace ya casi 2 años. Sí. Oye, ¿cómo has visto tú al alcalde de Los Silos? Porque el alcalde de Los Silos es del Partido Socialista y el consejero insular de Aguas es también del Partido Socialista. Bueno, el alcalde de Los Silos, en mi opinión personal, ha estado bastante bien defendiendo pues algunas acusaciones que se le hacían desde la plataforma, porque hay que decir que al pleno extraordinario de hoy acudían una serie de miembros de esa plataforma, que al final del pleno pues intervenían y debatían. La verdad que ha sido un diálogo bastante interesante, y ellos acusaban como que la corporación había estado inactiva, no había peleado por defender ese sistema de depuración natural, alternativa, y bueno, él argumentaba que no había sido así, que también se habían buscado alternativas. De hecho, el Ayuntamiento de Los Silos denunciaba al Cabildo de Tenerife para pedir la paralización de las obras de la depuración convencional, y bueno, han quedado en que el siguiente paso es reunirse con los técnicos que elaboraban este informe y también pues elevar esa moción al Ayuntamiento de Garachico. Leticia, dautedigital.es, muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, un saludo. Buenas noches. Bueno, pues mira que hay un montón de noticias con el tema del agua y nos ha venido el consejero como caído del cielo, que diría aquel, ¿no? Bueno, ¿usted qué opinión tiene? Porque esta es una noticia que se acaba de producir en el Pleno. ¿Y esto qué significaría? Bueno, esto significa parar y hacer política con el agua y no política del agua. Son decisiones que se están tomando que paralizan la implantación de unas depuradoras que son necesarias y que, bueno, cada administración es libre de decidir qué sistema de depuración quiere, pero tendrán que ver cómo solucionar este problema. Como bien decía, el alcalde ha estado en silencio, pero como él lo ha dicho en pleno, me caracterizo por no ser una persona de buscar conflictos. De hace ya un año nos presentó una denuncia para paralizar las obras que iban de Garachico a Los Hilos. El juez nos ha dado la razón de que había que ejecutar esa obra. Una obra que está con un problema medioambiental y por lo tanto es un delito penal y hay que finalizar esas obras. Por lo tanto, estamos jugando con la política a pocos meses de unas elecciones. Evidentemente creo que esto va a ser un tema muy hablado en estos tiempos, pero las responsabilidades que tenemos cada uno de los que estamos al frente de las administraciones nos obliga a tomar decisiones con responsabilidad y con criterio y ver más allá de unas posibles elecciones que están a la vuelta de la esquina. Señor Martínez, para dejar las cosas claras, ¿está acusando usted a su compañero de partido de populismo? ¿De dejarse llevar por el...? No estoy acusando de populismo. Vamos a ver, el alcalde, junto con los 3 alcaldes, la de Garachico, la alcaldesa de Buenavista, dimos hace 2 años aproximadamente una rueda de prensa, los 3 alcaldes, junto con el presidente, vicepresidente y el consejero de agua, donde íbamos a invertir una cantidad importante de aproximadamente 12 millones de euros para solucionar y crear la depuradora comarcal de la Isla Baja. La depuradora surgió con un problema por la ubicación donde estaba. Sobre todo siempre el problema es que se asocia a ruidos y olores, cuestiones que discrepamos con la población, porque estamos ahora mismo en unas jornadas de jornada de puertas abiertas para que vayan y vean lo que son las nuevas instalaciones. Y yo siempre digo qué es lo que queremos o qué queremos hacer a posteriori con el agua. La Isla Baja es una de las zonas donde mayor cultivo de plátano hay y donde más necesidades de agua hay. Ahora mismo no hay otra fuente de agua, hay una desaladora que está asociada al campo de golf y de resto no hay agua. En épocas de verano se pasa muy mal en la zona de la Isla Baja y entendemos que la reutilización de estas aguas depuradas es un nuevo recurso para la agricultura y ese es el debate, ¿no? Por lo que tengo entendido, las propuestas que están haciendo son de descentralizar estas depuradoras y hacer otras depuradoras naturales en diferentes puntos, con lo cual no deja de ser una depuradora. Y en ese punto, aunque después el tratamiento biológico sea a nivel de vegetales, ahí llegan las toallitas, las compresas, los bastoncitos y todo lo que traen las aguas negras. O sea, vamos a tener 7 puntos donde van a llegar ese tratamiento y recoger esas aguas, porque todos esos plásticos no se los comen las plantas. Y después habrá que haber un control de ese almacenamiento de esas arquetas para que eso no se filtre al subsuelo y afecte al acuífero. Por lo tanto, son cuestiones que están encima de la mesa y que habrá que debatirlas. Y no estamos en contra de ese sistema de depuración, lo he dicho, de hecho se está haciendo una, pero entendemos que para núcleos importantes de población, como puede ser el caso de la Isla Baja, no consideramos que esta sea la mejor tecnología. Porque después habría otro problema, ¿no? Al no ser grandes depuradoras o con la capacidad que podría tener una, vamos a decir así, química, ¿cómo se recoge? Claro, el problema para recoger todas esas aguas, en el caso de quererlas reutilizar en la agricultura, al ser varios núcleos, entraña también un problema, ¿no? Evidentemente, y el aprovechamiento de ese agua. Vamos a ver, no es química, nosotros, no, porque sí que biológica, perdona por aclarar. No, faltaría más. Pero las dos son biológicas,
O sea, lo que pasa es que el oxígeno que le entra es de una manera industrial para que las bacterias hagan su trabajo, y por otro lado el oxígeno le entra a través de las plantas y del sistema que es un sistema un poco que desconocemos. Es una patente que tiene un ingeniero que dice que funciona, no que dice, y hemos comprobado que funciona, y el Cabildo ha apostado por ese sistema en el Parque Rural de Teno, en algunas zonas concretas de poca población, pero que entendemos que para municipios grandes, si ya hay problemas para colocar una depuradora, pues imagínense 7 o 8 depuradoras, por muchos vegetales que pongamos alrededor. Lo cierto, yo quería seguir hablando de depuración, que también nos ocupa con estas jornadas de las que hablaremos a continuación. Quizás el problema de los habitantes de la isla, desgraciadamente hoy mismo estaba por la zona cercana al polígono industrial de la depuradora de Santa Cruz y el olor era insoportable. Quizás por eso a lo mejor la ciudadanía tiene esa imagen de esa depuradora que emite olores, que no es agradable tenerla cerca. Con las nuevas depuradoras, como por ejemplo donde se va a desarrollar la jornada el próximo fin de semana comienzan, en Valleguerra, los olores es ya un tema superado, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un sistema donde todo eso llega, lo que es el primario, que entendemos que llegan todos los sólidos y todos los plásticos y están por una manera encapsulados con unos filtros de carbono, que lo que hace es que coge, filtra ese aire y lo vierte a la atmósfera sin olor. Sí que puede oler a un momento determinado cuando entra el camión para sacar el contenedor, pero de resto está herméticamente cerrado. Es cierto, yo desde pequeño cuando salíamos de Santa Cruz para el sur, antes no había aire acondicionado en los coches y íbamos con las ventanillas abiertas. Y cuando pasabas por la altura de la refinería y la depuradora, pues tenías que cerrar la ventanilla porque el olor era insoportable. Eso lo tenemos en nuestra mente y está claro que tenemos que explicar, que yo creo que no es imponer, sino es explicar y demostrar, igual que se está demostrando en la Isla Baja, que hay depuradoras que funcionan, que también vengan a ver la de Valleguerra, que también funciona. ¿Pero qué pasa con la de Santa Cruz entonces? ¿Por qué huele? ¿Porque la tecnología ya es vetusta, es vieja? Evidentemente, la de Santa Cruz, que el Estado ahora mismo va a invertir 25 millones de euros, aunque salió a licitación por 30 millones de euros, está obsoleta. Después de 40 años no se ha invertido en esa infraestructura. Señor Martínez, usted ha dicho y ha repetido varias veces lo de las jornadas, porque nos va a llevar desde mañana hasta el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. ¿Y esto por qué? Porque precisamente por la polémica que he montado en torno a las depuradoras, han dicho vamos a abrir la de Valleguerra para todo el mundo. Yo creo que incluso a comer allí también. Bueno, se va a ofrecer un desayuno de fruta. Por ejemplo, ¿no? Sí, con ese formato. Vamos a presentar un proyecto también pionero, no solo las jornadas, sino vamos a convertir la depuradora en un parque urbano con un aula medioambiental, donde habrá una zona dedicada a investigación asociada a la Universidad de La Laguna y experimentar con las depuradoras naturales, experimentar con el agua y ver en función de la conductividad cómo se comporta con cada uno de los cultivos. Y también vemos que es la necesidad de informar, como bien decía antes, porque muchas veces es la desinformación, el desconocimiento de los problemas. Se empieza a hablar, se empieza a cuestionar que esto es un problema para un vecino y entendemos que no, hoy en día, y queremos demostrar que no es un problema, sino es un recurso y un equipamiento para la ciudadanía. Un momento, consejero. Usted ha dicho que quiere allí poner, pero durante este mes, ¿o que queda allí siempre? ¿Esta especie de aula de interpretación? Este aula de la universidad. Este aula es un aula medioambiental. Lo que hemos simulado, hemos instalado una carpa provisionalmente para simular lo que queremos y que invito a cualquier ciudadano. Mañana es la inauguración, pero tendremos jornadas de charlas a la ciudadanía, no para hablar técnicamente, sino para hablar con conceptos que el ciudadano pueda entender. Por un lado, hablaremos de la parte de la política del agua, los retos que se enfrentaron los cargos públicos en el pasado, los que nos hemos afrontado en el presente y los que nos vamos a afrontar en el futuro. Se van ustedes incluso hasta José Segura, cuando fue presidente del Cabildo. Sí, efectivamente. Abordar qué retos se enfrentaron. Antiguamente, pues todo el tema de
la red. El sábado, que es una charla con la ciudadanía, Juan Alfredo Amigó, el gerente de Enmasa, explicará su experiencia de cuando inició su labor de gerente en Enmasa y cómo Santa Cruz afrontó el problema de las pérdidas que hoy en día sigue ocurriendo en muchos municipios. Por lo tanto, pues son debates, después habrán de depuración. Las jornadas van a durar durante todo el mes, del 22 de febrero al 22 de marzo, donde empezaremos el 22 con la inauguración, que es mañana viernes. El sábado será la charla de abastecimiento. El sábado 2 de marzo hablaremos de depuración, de los sistemas de depuración. Vendrá una profesora de la universidad y explicará pues, los temas de depuración. Habrá un debate con técnicos y después habrá un debate político del presente del agua. Y el día 16 de marzo también haremos unas jornadas con respecto a la reutilización, donde creo que en la isla Escolástico Aguiar, gerente hasta hace muy poco de Valtén, que lleva toda una trayectoria, muchísimos años en la isla, pues conocedor de la reutilización, que fuimos pioneros en esta isla llevando agua a Arona, a Las Galletas, agua depurada de Santa Cruz y reutilizada, cosa que en el resto de las comarcas de la isla hasta ahora no ha sido posible y ya es posible también en la comarca de Valleguerra. Señor Martínez, usted... Tengo algún WhatsApp, ¿eh? Tengo algún WhatsApp que voy a leer, pero pregunta. El WhatsApp puede esperar y... Preguntamos. Antes lo apuntábamos cuando veíamos el follón que hay armado con las termitas. Usted apuntaba el tema de la depuración y la importancia de la concienciación ciudadana para que les ayuden a ustedes, se ayuden a ellos mismos, en definitiva, a depurar mejor, porque me imagino que las depuradoras, para las depuradoras más modernas, como por ejemplo la de Valleguerra, también es un problema las toallitas, los bastoncitos, los preservativos y todo lo que se tira por los inodoros y por los sumideros de la casa, el aceite, por ejemplo, eso es un problema y hay que decirle a la ciudadanía que nos cuesta más y nos puede estropear la tecnología de esas depuradoras si tiramos todo por los sumideros, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que aquí hay una cultura, la zona rural del Pozo Negro, y al lado, cuando vamos a algún restaurante de la zona norte, hay una papelera, ¿no? Para no tirar solo la materia orgánica, el papel y los desechos. Eso en las zonas rurales hay mucha conciencia, pero porque se tupían los pozos negros, no porque fuera a ningún lado. Claro. Yo creo que eso en las ciudades no se da y yo creo que es una manera de explicar. Tenemos un proyecto Cuídame, que estamos llevando escolares a la instalación y les explicamos, y uno de los casos es el problema de las toallitas y se les pone pues para que vea el tiempo que tarda en deshacerse, aunque dicen que se deshacen, pues tarda muchísimo tiempo y es uno de los temas que queremos tratar también en el día de la depuración. Mire, aquí hay alguien que dice, en referencia a lo del alcalde que tú decías, ¿no? Voy a empezar por ahí para que no se me olvide. Seguramente no pudo venir el alcalde, o ir el alcalde, hablo de La Laguna, por el incendio del garaje. Lo acabo de ver con los vecinos desalojados explicando la situación en La Laguna Televisión por Facebook. Hay un canal... Sí. Eso ha dicho. No sé si es en directo o en diferido. Eso sí que no lo sé. Bueno, sobre el tema de la depuración que usted ha dicho, la depuración ecológica o biológica, que ha dicho que hacemos con los residuos como los plásticos y demás. Alguien apunta, eso se soluciona con un filtro que no deje pasar esas toallitas y plásticos, nada más. Y luego que el agua pase a la depuradora ecológica. No sea demagogo. No hace falta química. Y después dice, muchísimo interés que no prosperen las depuradoras ecológicas. No cuela la excusa de los plásticos. Los quita antes y luego depura ese agua sin química. Eso es lo que dicen aquí. Mire, pero es que yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que vamos a tener 8 puntos a donde llegan todos esos tratamientos y vamos a tener que hacer una instalación como la que hacemos industrial, porque los olores van a estar. O ese sitio donde van a llegar los plásticos, una cosa que haya un filtro y después pase el agua a un lagunaje o a un sistema independiente, que es lo que estamos hablando. O sea, lo que llamamos el sector primario, entiendo que eso no lo tiene que hacer de una manera industrial, eso no lo hace los vegetales. Y donde está el sistema es el método del oxígeno de una manera industrial o una manera natural. Y ese es el proceso de depuración, es el sistema. Y eso es lo que yo digo, nada más. O sea, y entendemos que es mejor tener todo en un punto y aprovechar ese agua, porque no nos olvidemos
que ese agua después es pública y no se la podemos dar al de la finca de al lado. Es un agua pública y habrá que utilizarla y gestionarla de alguna manera. Y es lo que yo digo, hay que gestionar ese recurso. Se habla también de recarga del acuífero, pero para recargar el acuífero hay que tener un programa de vigilancia y control y unas analíticas. ¿Y quién se va a encargar? ¿Los ayuntamientos van a seguir el mantenimiento de 7, 8, 10 o las que sean necesarias, mantener y vigilar que allí no pase nada? Cuando hay una situación, como bien decías, de hidrocarburos o de cualquier otra cuestión, ¿cómo la vamos a controlar? Bueno, pues yo creo que son dudas que hay y que estoy dispuesto a escuchar. Las he escuchado y a debatir, y sin ningún problema. Uno de los días y uno de los invitados, don Abel Herrera, que defiende la depuración natural y entendemos que hay que hablar. Yo no somos de decir que no y por lo tanto mi labor en toda esta jornada es de escuchar. Solo participo un día en el presente del agua con los restos de políticos que estamos en este momento en el Cabildo de Tenerife, de cada uno de los partidos políticos, y de resto pues son personas especialistas en este tema. Señor Martínez, una de las bondades de esta depuración biológica que puede tener el problema de la superficie que tienen que tener, la distribución después de ese agua depurada y demás, es que esas depuradoras, digamos, los fangos que puedan generar, pues los asume la flora que se encarga de regenerar el agua. En las depuradoras, por así decir, industriales, esos fangos se siguen generando, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se hacen con esos fangos? ¿Cuál es el tratamiento? Y si se podría tener un aprovechamiento energético para que la propia planta fuera, digamos, autónoma en cuanto al consumo de energía. Hay sistemas que evidentemente, como usted bien dice, puede ser para energía. Nosotros ahora hemos apostado por un sistema de secado solar que estamos pendientes de ejecutar en Ade Jarona, y es uno de los problemas también que tenemos. La depuración extensiva genera lodo. Esos lodos hay que tratarlos, hay que tener un nivel de sequedad y se están llevando al PIRS. Y yo creo que se está generando un residuo, no sirven para nada. Igual que hacemos con el agua, yo creo que esa materia orgánica es como compost. Los israelitas lo están mandando como compost para... Pero los agricultores no lo quieren utilizar en la... Claro, pero a lo mejor algunos lo están utilizando y no lo saben. Ya. ¿Qué me dice? No lo sé, no lo sé. Son comentarios, no lo he visto, pero de esto de... Pero compramos el compost de fuera, pero no consumimos el nuestro. Pero aquí no se ha tratado y no se ha evolucionado. Hay estudios, aquí hay representantes de la COA, nos han presentado, hay investigadores que están avanzando en este tema, y es un tema conceptual, pero es cierto de mentalizarnos de que esa es una materia orgánica, junto con los desechos de la comida, se puede aprovechar y por así decirlo, entre comillas, alimentar, abonar nuestras tierras, ¿no? Pero sí que es cierto que eso es un problema que tenemos, ¿no?, en este momento. Bueno, tenemos que ir terminando, mañana empiezan las charlas en la depuradora de Valleguerra. Bueno, las charlas, las mesas redondas, con todas aquellas personas que han tenido que ver con el agua, que tienen que ver con el agua actualmente, y bueno, y además del futuro, porque estamos hablando incluso que hay, esa es cuando es 2 de marzo, me parece, que se va a hablar de la depuración, incluso... El 2 de marzo es la depuración, 16 de marzo reutilización, y el 22 de marzo vamos a hablar del papel de la mujer hoy en el mundo del agua. Ya. Pues queremos poner en valor muchas profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en el agua y que creo que en estos tiempos hay que apostar por estas cosas. Tú has abierto un debate interesante que es el del compost. Sí, yo como siempre le pido a Enrique Lavenia para hacer la última pregunta, la última. Vamos a ver, si regeneráramos todo el agua que producimos, que tiramos al mar, si la regeneramos, la utilizamos para la agricultura o incluso, como plantean algunos, para el propio consumo humano, que ya se está estudiando que esas aguas se pueden incluso reutilizar para consumo humano. ¿No sería necesaria la desalación, con todos los problemas de la desalación, de la generación de residuos como la salmuera, muy contaminante para el mar y sobre todo muy cara por la energía que consume? A día de hoy, bueno, cara tiene un precio que a día de hoy estamos produciendo agua al mismo precio de mercado. Entonces tenemos un acuífero único que cada vez va descendiendo más
Y nosotros tenemos que, la política que desarrollamos en la isla es que el agua a la cota 400 llegue de origen industrial, ya bien sea reutilización o sea desalación, y que la zona de medianía, que es imposible por lo que usted dice de los costes de energía, bombear a la parte alta y que el agua de galería se quede para lo que se desarrolló, que fue para la agricultura, porque las grandes inversiones que se hicieron en galería no era para el abastecimiento de la población, sino era para poder desarrollar la actividad agrícola. Mira, aquí hay alguien que debe conocer un poco del agua, dice, no lo sabe explicar o no lo entiendo. El agua negra llega a un filtro donde quitan los plásticos, una red, y luego se pasa a la depuradora ecológica. ¿Qué historias nos cuentan, dice, para justificar sus depuradoras químicas? ¿Y el plomo de Ajabo seguirá contaminando el agua? ¿El plomo de Ajabo? Sí, es un problema que ha habido en Ajabo, el campo de tiro en Adeje, donde, donde se acusaba al Consejo Insular de Agua de no actuar, y hemos sido nosotros los que hemos ido actuando, pero no éramos el organismo competente. A día de hoy, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha cerrado, bueno, lo habíamos cerrado cautelarmente nosotros, y ya ha emitido un informe la Viceconsejería en cuanto a la contaminación del suelo, que es no del acuífero. Ya. Nosotros hemos seguido vigilando el acuífero. Inicialmente hubo un parámetro que no nos alertó, pero que seguimos analizando, y todas las analíticas y el control de la zona en las masas de agua no ha dado indicación de contaminación. Pero sí que los estudios del suelo nos dieron unos datos y se los trasladamos a la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es la que ha actuado. Muy bien, pues bueno, ha sido un día intenso, ¿eh? Sí. Y sigue siéndolo. Nos vamos a la publicidad, gracias, señor consejero. Buenas noches. Que las jornadas sean propicias para todos y aprendamos muchas cosas desde mañana, 22 al 22 de marzo. Y si me permite, pues invitar a cualquier ciudadano que tenga interés. Sí, cualquiera. Mañana es el acto institucional, la capacidad, el aforo son 100 personas, pues cuando se llenen, pues no habrá más sillas, pero bueno, ojalá y lo que nos interesa es que vengan ciudadanos, que hable y que vean, ¿no? lo que allí tenemos. Muy bien. Me he enterado que por ahí van hasta las radios también, ¿no? Haciendo programas de radio y demás. ¿Se van a hacer al final esos programas de radio? Mañana avanzaremos y esperemos que sí, que algún día hayan programas de radio para que se difunda en la zona, y va a haber jornada de puerta abierta para los centros escolares y que vayan y vean. Ya que un jueves tendríamos que hacer un programa desde una depuradora. Pues sí, estaría bien. Ya nos invitaron a hacer un programa desde las dependencias de TICSA. TICSA, digo, de los garajes de TICSA. Nunca nos metimos en ese programa, pero tenemos... Pues como la radio, la tele, salir a la calle. Lo que pasa es que, bueno, tecnológicamente... Es posible. Hombre, por favor. Por favor, eso ya está más que solventado. Estamos en el siglo XXI, compadre. Está claro. Venga, volvemos de inmediato. Voy a abrir una línea con el sindicato de funcionarios, concretamente de la policía local. Me gustaría que vieras un vídeo que te voy a poner después. Hablaremos con el representante delegado sindical de los trabajadores de la policía local, y después vamos a hablar de una cosa interesantísima. Tú pon en YouTube, en donde quieras, la palabra cohousing, y parece que se aviene una solución para los jubiletas. Yo me veo viviendo en una comunidad de esas. Por ejemplo, yo me veo menos centros asistenciales, menos acogimiento para la tercera edad. Y si hacemos una comunidad en la que, por ejemplo, imagínate, todos colaboran. La institución pública te da el suelo, 90 años, ¿no? Imagínate, te da 90 años. Y entonces, una serie de profesionales y de personas, pues con un arquitecto, hace una comunidad en la que, oye... Una urbanización. Una urbanización, sí, pero cuidado, en la que tengamos un comedor central, una lavandería central, y tenemos un compromiso social con el resto, para que la gente mayor no termine en un centro geriátrico. No termine solos, no termine desatendidos, entre todos se cuidan. Por ejemplo. Eso funciona ya en muchos lugares de España. Sí. Y aquí hay un empeño especial, pero lo vamos a contar aquí, ahora, de inmediato, en primicia, quizá. Es probable. Yo creo que yo no he escuchado hablar de esto en los medios... Lo hemos descubierto. Será de inmediato aquí en un día más. Hasta las 11 seguimos, ¿eh? A
ver, voy a buscar la información. Son las de 10 y 24. Ahora hablamos del cohousing, ¿no? Pero déjame buscar una información que tengo por aquí. Tengo tanta información sobre el asunto. El domingo pasado, día 17, Ocean Lava Triatlón. Vean estas imágenes. Las imágenes, realización, las que van a continuación, las que tenemos preparadas antes de conectar telefónicamente, que tenemos una conexión telefónica, hay un vídeo. No, Mar y Tierra lo ponemos después. Hablo de lo siguiente. ¿No tienes ese vídeo? ¿Cómo puede ser? Es fundamental ese vídeo. Bueno, sí, tienes que tener un... Yo voy a hablar con realización con total naturalidad. Tráfico, Protección Civil, Colas. ¿Lo encuentras? ¿Lo tienes? Dime si lo tienes. Pues ponlo, por favor, ponlo. Vale. Vale. ¿Qué vemos en el paso peatones? A un señor de Protección Civil dirigiendo el tráfico. Sí. Perfecto. Dirigiendo el tráfico, Juan. Bueno, está. Ahora Le falta estar. Dirigir el tráfico. Bueno, le falta estar en la glorieta. Sí. Y como los guardias, ¿cómo eran los franceses o los italianos? No sé, aquellos que hacían aquellas cosas con las manos. Sí. Y en una tarima. En una tarima. Bueno, eso es normal. Eso es reglado, está arreglado por ley. A mí me reina que no. Eso no es normal, ni es legal. Vale, mira, tengo una noticia. El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma de Mallorca, ha dado la razón al sindicato UGT y ha anulado el decreto de la alcaldía de Capdepera, en la que se habilitó en 2017 a Protección Civil a realizar funciones propias de la policía local durante el maratón de las fiestas del Carmé. ¿Y en Santa Cruz de Tenerife? Yo creo que, antes de nada, debemos reconocer la labor de los miembros de Protección Civil, que no está fuera de toda duda y hacen una labor excelente. Vale. Y en Santa Cruz especialmente. Pero... No, hombre, que faltaría más. Protección Civil es fundamental. Para que después no haya manos escondidas. ¿Qué ha pasado? El delegado sindical del SESIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se ha echado las manos a la cabeza cuando vio esto. Y este tema lo van a poner en manos de ¿quién? Jesús Illada, buenas noches desde un día más, el Día de Televisión. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches a Leopoldo también. Señor Illada, la primera pregunta. Mire, yo he leído la noticia de Palma de Mallorca y esto podría ser extrapolable perfectamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pues mucho me temo que sí, y también me temo que la situación se verá agravada a medida que nos acerquemos a finales de mayo, cuando sean las referidas elecciones municipales y la carencia de efectivos de policía local sea cada vez más evidente ante la vista de los numerosos actos que se van a celebrar en la ciudad, y los responsables políticos pues van a seguir dependiendo de este personal para suplir las carencias de agentes. Este es señor de Protección Civil, a juicio de ustedes o a juicio de la ley, que ahora veremos por ahí que tenemos una información que saldrá en este mismo vídeo que estamos viendo, una ley, no tiene que estar ahí, no tiene que estar haciendo ese trabajo. Porque no está, por ejemplo, en una zona de aparcamientos abriendo y cerrando una valla. No, está en medio de un paso de peatones dirigiendo el tráfico, yo lo veo, ¿eh? Eso no puede hacerlo, es lo que entiendo de ustedes. No, por supuesto que no. Los voluntarios de Protección Civil, que como bien dijo Leopoldo, la labor que realizan es encomiable y la verdad es que ayudan bastante a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en este caso nos auxilian en numerosas ocasiones. Si bien es cierto de que los propios responsables, que nosotros pensamos que de ahí viene el problema, son los que están malinformando a su personal, haciéndoles creer de que pueden realizar funciones que la ley claramente establece como delito, el artículo 402 del Código Penal y el 403, como usurpación de funciones públicas. Es decir, son aquellas funciones que tienen encomendadas las fuerzas, o sea, en este caso los agentes de la autoridad, y no se pueden realizar por otro tipo de personal, sobre todo por dos razones fundamentales. Una es que no tienen ningún tipo de autoridad, es decir, regular el tráfico implica dar órdenes a los vehículos y a las personas, y no tienen autoridad para ordenar y mucho menos para sancionar, no tienen potestad coercitiva, ¿no? Y otro factor a tener en cuenta muy importante es que carecen de responsabilidad. No son empleados públicos, no tienen una relación contractual con el ayuntamiento, no tienen un salario y por tanto no tienen responsabilidad alguna. ¿Y entonces quién es el responsable de que esté este señor en medio del paso peatones?
No, yo me refiero a la responsabilidad, Ya, que si acontece algún suceso, pues bueno, el ayuntamiento sería responsable subsidiario, pero la persona como tal no tiene esa responsabilidad, obviamente, no hay cómo sancionarlo. Para poner un ejemplo, si antes que nada, el personal de Protección Civil tiene formación en seguridad vial, como por ejemplo ustedes los agentes, ¿están formados para hacer esas funciones? Primero de todo. Bueno, yo le respondería con otra pregunta. ¿Los curanderos están cualificados para realizar funciones de medicina, por ejemplo? ¿Hacer de médicos? Evidentemente que no. Ya respondí. Pues volvemos a lo mismo. Cada profesional tiene su cualificación y su formación detrás. Perfecto. Todo eso ha costado un dinero a las arcas públicas, porque un policía local en formarse tarda 1 año y medio para estar en la calle, con una responsabilidad que es mayor que la de cualquier otro ciudadano, puesto que somos funcionarios y estamos, vamos a decirlo así, más vigilados que el resto de personas de la sociedad. Hay un control. Y así hay un apartado del Código Penal exclusivo solo para los funcionarios, para los empleados públicos. Y claro, no tenemos un salario, vivimos de esto y tenemos una formación. Y la ley claramente nos otorga la facultad para ordenar y dirigir el tráfico en las vías urbanas, en este caso Santa Cruz. Y los voluntarios de Protección Civil pues nos auxilian cuando son requeridos para ello por parte nuestra y siempre acompañados de un agente de la autoridad. Porque pongamos el ejemplo de antes, si un conductor no obedece al voluntario de Protección Civil e invade la carrera donde circulan personas y ciclistas, ¿qué pasaría? Claro, la pregunta es clara. Si siguiendo las indicaciones de este personal que no está formado ni tiene la autoridad, hay un accidente, ¿quién es el responsable? El responsable subsidiario en este caso sería el ayuntamiento, porque la agrupación de voluntarios pertenece al ayuntamiento, pero el voluntario en sí no tendría responsabilidad, dejaría de prestar sus funciones como voluntario y se iría para su casa. Bien. No habría más. Esta situación, señoría, ¿por qué se produce? ¿Por la falta de agentes? Sí, exactamente, lo mismo que dije al principio. La falta de agentes es la que viene determinada por todo, pero no solo en Santa Cruz, sino en todos los municipios de Canarias está pasando. La falta de agentes, sobre todo con la jubilación anticipada, que nos ha coincidido hace poco, y la cantidad de número de actos que se celebran ahora en todas las ciudades con motivo de las elecciones que están a la vuelta de la esquina, pues conlleva que el personal de las entidades organizadoras que muchas veces pues organizan estos eventos y demás, no ponen personal que deberían de ponerlo, son ellos los encargados de dotar de personal auxiliar en este tema de la carrera, y sin embargo no lo hacen, sino el ayuntamiento, como tampoco tiene policías para cubrirlo, pues pide de personal de Protección Civil. Vale. Que están ahí con toda su buena voluntad, prestando una labor altruista, pero se aprovechan de su buena voluntad para meterlos en problemas, como en este caso. Y no solo eso, sino para jugar con la seguridad de las personas que están asistiendo al evento. Última pregunta de Leopoldo y después la mía es la última de verdad. Y sé que a lo mejor voy a abrir un melón con muchas ramificaciones, pero quería saber su opinión. Con respecto a Protección Civil, los medios que tiene la policía y los que tiene Protección Civil, creo que incluso hasta tienen drones que ustedes no tienen o están pensando que los pueden utilizar ellos y demás. ¿No hay, ustedes, en su opinión, no hay una desproporción de dotación con respecto a los... Ojo, que es necesaria y que la deben de tener, pero con respecto a ustedes los policías? Pensamos que en la práctica sí, tienen material que nosotros carecemos. Ellos, por ejemplo, le pongo un ejemplo claro que me vino a la cabeza. Ellos tienen un todoterreno 4x4, los policías locales no. Los guardamontes tampoco. O sea, estamos hablando de que el personal de Protección Civil tiene varios vehículos 4x4, tracción a las 4 ruedas, y el personal de guardamontes que desempeña esas funciones en el macizo de Anaga no tiene 4x4, y la policía local tampoco. Entonces, cuando nos encontramos ante eso, ¿qué pensamos nosotros? Igual que con el tema de los drones. El tema de los drones dio polémica en su momento, puesto que la Agencia de Seguridad Aérea, por ejemplo, establece que el personal civil, para poder volar un dron, tiene que pedir autorización a la Agencia de Protección Aérea. Sí, claro. Y esa autorización tarda un tiempo. Si se desaparece una persona por cualquier motivo, en un barranco, en donde fuere, tendría que estar esperando esa autorización. Los agentes de la autoridad no necesitamos esa autorización, simplemente informar a la Agencia de Protección Aérea por si algún otro helicóptero o algún otro medio de rescate estuviera por la zona, que tuviera conocimiento y no hubiera un accidente con el dron. Sin embargo, ellos no tienen que pedir autorización inicial, con lo cual eso ya supone en la práctica un perjuicio al servicio. Ya, mire, señor Illada, y nos quedamos en esto, ustedes, mira, estas imágenes, Leopoldo, un momento, estamos poniendo unas imágenes de lo mismo en La Laguna, me cuentan.
También se ve a un miembro de Protección Civil ahí en mitad de la carretera, que suponemos que está dirigiendo o intentando dirigir el tráfico. No sé si las imágenes están en bucle, son muy cortitas, pero estamos viendo, de 10 segundos, pero estamos viendo exactamente lo mismo. O sea, que esto no solamente ocurre en Santa Cruz, que ocurre en La Laguna también, en otros municipios, como usted ha dicho, que es lo que quería dejar palpable. Sí. Señor Illada, ¿ustedes por parte del sindicato van a hacer algo más? ¿Algo más? Sí. A ver. Sí. Nosotros la semana que viene tenemos ya pensado presentar denuncias a fiscalía ante estos hechos, por si fuera constitutivo de alguno de los delitos que lo comenté anteriormente, el artículo 402 o el artículo 403 del Código Penal, que van hasta penas de 1 año de prisión. Y en este caso, pues el responsable de la seguridad vial en ese evento o el responsable de seguridad de protección civil, sería lo que tendrían que declarar ante la justicia. Muy bien. Señor Illada, gracias. Muy buenas noches, de verdad. Bueno, gracias a ustedes y buenas noches. Gracias por esperar esta llamada. Ahora sí vamos a lo de... Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, a nuestra invitada, a nuestro invitado, vamos con la información de Mar y Tierra. La información que nos ha elaborado Vanessa Luis Ravelo, que tiene que ver con la preocupación que tienen los plataneros porque Europa abre un poquito más la mano a la banana. Bueno, abre más la mano, no, abre el embudo a la banana. Se veía venir. Hay más banana y más barata en la península que plátano canario. En grandes superficies y en cadenas de supermercados muy conocidas. Bueno, pues Vanessa, que nos cuenta la noticia y después vamos a hablar del cohousing. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, ASPROCAN, han solicitado al Gobierno de España la petición de una reunión urgente del Comité Mixto del Plátano Europeo, con la presencia de los gobiernos y el sector productor de España, Francia y Portugal, para abordar las consecuencias de la liberalización de las importaciones a la Unión Europea desde Colombia, Ecuador y Perú, que rechazan porque castiga al sector platanero comunitario. Hemos tenido noticias de la reunión de la Comisión Europea en la negociación de los acuerdos comerciales con los países andinos, por medio de la cual se instaba a la Comisión a intentar quitar los aranceles de entrada de la banana, así como la reciprocidad en las cuestiones fitosanitarias. Entendemos que eso supone un atentado a nuestras producciones, puede mermar nuestra capacidad y es por ello por lo que desde este momento estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio Español para que se convoque ese comité mixto y de igual forma para tener una reunión con la Comisión Europea junto con la APEP, la Asociación de Productores Europeos de Banana, para mostrarle nuestra total disconformidad con este planteamiento. El Estado ha aceptado convocar dicho encuentro del Comité Mixto del Plátano, convocatoria que intentará realizarse para el mes de mayo, y ha apoyado la posición del Ejecutivo canario y los productores de plátano de no ceder ante posibles reducciones en la política arancelaria y de las exigencias en materia fitosanitaria, como solicitan los países andinos. Tenemos como objetivo dar lugar a una actividad contundente de frenar estas intenciones, cuando ya la exportación de banana a la Unión Europea ha crecido de manera fulgurante en los últimos años y ello demuestra que para nada es un sistema protector de la producción europea. Esperamos conseguir que esto sea cierto, que la tarifa se quede en ese nivel. Los productores de plátano denuncian que el descreste arancelario de más del 50% desde el 2010 ha supuesto un negocio para las empresas multinacionales exportadoras de Latinoamérica, beneficio que apenas ha repercutido en los productores en origen, generando únicamente el continuo hundimiento del mercado europeo de la banana, el cual alcanzó un nuevo récord de precio negativo el pasado año 2018 y ha venido decreciendo en valores constantes desde el año 2010 en más del 16%. A ver, Leopoldo, venga, estas imágenes me van a servir para qué es el cohousing, ¿vale? Estas son imágenes, además, un reportaje de la BBC muy interesante, en la que nos viene a hablar de, bueno, que nos lo expliquen los invitados, yo lo iba a decir, lo puedo decir, bueno, es una comunidad, ¿no? Que tú y yo ya tenemos edad. Sí, ya vamos teniendo edad. De vivir en comunidad. En comunidad, no en una comunidad de vecinos donde nos estamos peleando con el vecino, no, todo lo contrario. Y si ponemos la cocina central, y si ponemos la lavandería central, incluso, hasta podríamos poner un colegio. Sí. Hay quien ha puesto hasta un colegio. Y cuando ya tengamos los achaques
nos ayudamos un poquito entre todos, empezaremos a solucionar... De ti, si te has tomado las patillitas, tú sí. Imagínate cómo vamos a solventar el problema de esa jubilación pasiva. Sí. Por esa razón, está aquí la presidenta de Canarias Cohousing, Teresa Trujillo, y Artemi Hernández Acosta, que es arquitecto. Además, es un arquitecto especializado en estas lides. Teresa, muy buenas noches. Buenas noches. Ya se le ha quitado el miedo escénico. Esto es muy fácil. Yo les tengo un rato aquí viendo el programa y después ya se familiarizan, ¿no? Artemi, buenas noches. Buenas noches. Mira, ¿me va a permitir, Teresa, que le empiece a preguntar a Artemi? Totalmente. Oiga, usted es arquitecto. Ya le he presentado. Y a la hora de diseñar una comunidad cohousing, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es? Básicamente lo que yo he dicho. Después ya empezamos por la filosofía, porque además nuestra presidenta, cuando digo nuestra presidenta, es la presidenta que está a la mesa, es psicóloga y sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Pero usted, a la hora de diseñar esto, porque además ha dado charlas, ha estado en muchos eventos de este tipo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que configurar esta pequeña ciudad, no sé cómo llamarlo, este pequeño núcleo, este pequeño pueblo? ¿En qué nos basamos para que la vida sea más armoniosa, para que todos nos podamos echar una mano? ¿Cómo diseñamos estas comunidades? Pues, en primer lugar, la perspectiva con respecto a una promoción de vivienda normal es que se centra en una comunidad. O sea, el foco no está en la infraestructura, sino que está en crear primero la comunidad para después decidir, junto con esa comunidad, cómo queremos que sea esa infraestructura. Ajá. Y normalmente esa infraestructura tiene una vocación de ser compartida, como estabas comentando, de que hay una prioridad hacia los espacios comunitarios, que puede ser desde un comedor, una lavandería o un colegio, como estabas comentando. Ya. El punto fundamental del cohousing es que tanto en la promoción de acceso a la vivienda es por parte de una comunidad, no es individual, y la propiedad de la vivienda o de la infraestructura es colectivo, no es individual tampoco. Por lo tanto, no se generan unas condiciones en las que las personas no tienen una vivienda en propiedad o en alquiler, sino que se adquieren una capacidad para ceder el uso. Es decir, ellos tienen la capacidad de usar ese espacio de manera indefinida, digamos. Pero el terreno, por ejemplo, ¿lo podemos comprar entre todos o nos lo pueden ceder, por ejemplo? La institución pública. Ambas cosas. O sea, en función de las condiciones del territorio local, digamos, depende de la comunidad autónoma, el municipio, pues hay algunas comunidades de éxito, hay algunos cohousing que ya están funcionando, están conviviendo, sí, en los que han accedido al terreno mediante compra, y hay otros que ha sido mediante cesión de suelo público. Ya. Teresa, y desde el punto de vista de la convivencia, o sea, ¿qué vamos a garantizar con esto? Garantizar, sí, garantizar. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues una de las cosas más importantes es la soledad. Sabes que la soledad es una de las plagas que tenemos en nuestra época y que además está creciendo de una manera exponencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué beneficio tiene el vivir en una comunidad? Pues que se crea como una gran familia en que se sabe perfectamente que cuando tú necesitas que te tiendan una mano la tienes y tú también estás dispuesta a atenderla. Por otro lado, se crea como una red de personas conocidas que da un sentido de seguridad muy grande a las personas. Y para mí lo que es más importante es que la persona, somos los propios comunitarios, los que tomamos las decisiones en todos los pasos que se hacen en la comunidad. Por eso, primero se crea la comunidad, ¿no? Se crea la comunidad, nos ponemos de acuerdo. Nos conocemos todos. Vale. Y la opinión de todo cuenta de igual manera. Entonces, si una de las personas sabemos que su opinión es válida y que es tenida en cuenta, eso le hace aumentar la autoestima, le disminuye las enfermedades físicas y le disminuye, eso está demostrado enormemente, las enfermedades mentales y las depresiones, que es lo que lleva normalmente a la soledad. Ya. A mí me surge la primera pregunta, porque
pintado así es muy bonito, la verdad. Yo había escuchado ya iniciativas de estas y la verdad es que me parece una solución para los problemas que podemos tener con los que nos vamos a hacer viejos del baby boom importante. Pero a mí me surge una duda. Si en una propiedad, en una comunidad de propietarios que pueden ser pues 50, 20, ¿vale? Hay unos problemas tremendos de convivencia para poner de acuerdo a esos propietarios, ¿cómo se solventaría aquí? Pues que aquí es al revés, es que justamente cuando tú compras una vivienda que lo ha hecho un promotor, tú vas a vivir y no conoces tu vecino, tú no sabes quién te toca como vecino, no sabes con quién vas a convivir. Sin embargo, aquí la comunidad se crea primero, es decir, hay una serie de valores y de principios solidarios en los que hay que compartir forzosamente y entonces tú vas conociendo a todas las personas y tú puedes continuar en la comunidad en función de que aquellas personas te parezcan a ti adecuadas para vivir o te retiras y buscas otra comunidad u otro camino. Pero ¿no? digamos que hay por así decir, un reglamento básico de convivencia. Sí, sí, totalmente. Y todo eso se define antes de que se haga la construcción. Ya, esto no parece una idea muy nórdica, de hecho viene de por ahí, ¿no? De Dinamarca. De Dinamarca, ¿no? Una idea muy nórdica y todos tenemos esa visión de los nórdicos, de los suecos, de los finlandeses, ¿no? Gente, oye, que parece que tiene un sentido común a veces más afinado que el latino. Pero llegas aquí, que somos muy nuestros, y dices, o esto es para gente que está muy avanzada, y no hablo de avanzada intelectualmente, sino muy avanzada en la vida, que tiene ya una idea clara del porvenir o de lo que fue su pasado y de lo que quieren que venga, porque parece que no cualquiera puede encajar en ese tipo de comunidades, ¿no? Porque aquí necesitamos gente con un espíritu distinto, que ya esté evolucionada, bueno, no necesariamente mayor. No, de hecho el cohousing puede ser también transversal, y puede existir gente de todas las edades. Lo que nosotros estamos creando aquí es fundamentalmente senior, pero lo único que tiene que tener la persona es deseo de vivir una vejez activa. Es decir, nosotros, la esperanza de vida está creciendo enormemente, entonces hay una distancia muy grande desde que te jubilas hasta que normalmente te mueres en función de esa esperanza de vida, y aquí en Canarias sabes que hay bastante longevidad. Entonces tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a que otras personas tomen las decisiones por mí, voy a tener que vivir, no voy a encontrar una alternativa a los alojamientos que existen actualmente para las personas mayores. No, pues vamos a hacer algo. No solamente para nosotros no vemos pasar la vida, sino la hacemos, la cambiamos. Somos personas que procedemos de unas épocas de mucho activismo y realmente cuando llegamos a nuestra jubilación decidimos, nos reunimos, coincidimos en una convocatoria y teníamos en común esas preocupaciones, queríamos envejecer activamente, queríamos seguir pudiendo aplicar los conocimientos, la experiencia adquirida durante toda nuestra vida. No queríamos que por el hecho de que entráramos en una jubilación se nos considerara que se nos había limpiado el cerebro, que ya no pensábamos. Entonces, si yo soy psicóloga, ¿por qué no puedo seguir ejerciendo? Y ya de una manera solidaria y voluntaria, puesto que yo tengo mi pensión, ¿no? Sí. Entonces esa es la idea, establecernos en un lugar donde podamos estar cerca de un núcleo urbano, de un barrio. Sí, pero uno puede pensar, bueno, esta gente tiene ya su casa, ¿qué hace? La vende, con los ingresos se mete en este asunto, hay que tener un dinero, hay que tener unos posibles, porque claro, me estás diciendo que tenemos que construir otra comunidad. Y le pregunto al arquitecto Artemi, estas construcciones son, además de que, claro, uno en el plano puede hacer muchas cosas y muchas virguerías, ¿no? Yo supongo que serán sostenibles, todas estas cosas. Pero, ¿cuánto nos cuesta, por ejemplo, vivir en comunidad? ¿Más barato que hacernos una vivienda de autoconstrucción o que comprar por metro cuadrado que está por los cielos? Pues en el caso de cohousing senior, por ejemplo, se plantea como una alternativa a las residencias y al que tú puedas tener un apoyo, digamos, en cuidado directamente en la vivienda. Hay estudios, y nosotros hemos investigado también, en los que hablan de que sí que es más económico a largo plazo. Normalmente en un cohousing lo que se hace es una entrada inicial de las personas, es decir, cuando se genera la comunidad, una vez que se accede a un suelo,
se genera la figura jurídica más normal, digamos, que es una cooperativa. Sí. Se genera una cooperativa y ese grupo de personas ponen una entrada, una especie de capital social, que de media, más o menos, en las comunidades existentes, ronda entre 20.000 y 30.000 euros de entrada inicial. Y luego lo que se hace es pagar una cuota mensual que es mucho más reducida que un alquiler normal, ¿no? Lo que hace esta cuota mensual sería pagar, se pone la cuota mínima para que dé para pagar una posible hipoteca, ¿no? La posible hipoteca que compra el suelo y la ejecución del proyecto, y para pagar los gastos comunitarios, agua, luz, internet, lo que sea, ¿no? Entonces, eso a largo plazo incluso se reducirá, porque una vez pagada la hipoteca, tú te quedarías pagando nada más que el mínimo de gastos comunitarios, ¿no? Vale. Y aquí la administración, porque ustedes van a la administración y les plantea esta idea, que yo hablo con algunos políticos y les he contado el asunto, incluso antes el mismo consejero de Aguas decía, yo ya conozco el asunto, me parece extraordinario, ¿no? Porque le estamos planteando una solución a las administraciones para la gente que se jubila. Para la gente que se jubila y que pasa sus últimos días, ¿no? Sus últimos años. Claro, si yo tengo a la gente contenta, la tengo en una vivienda donde todo se comparte, la vecindad de antes, ¿no? Porque antes los geriátricos no estaba, uno estaba en casa, se ayudaba, la vecindad de antes. Si vuelvo al pueblo de antes, me evito un montón de problemas, ¿no? Mira lo que tenemos ahora con el famoso edificio y con todos los problemas que tenemos en el Cabildo con este asunto, con las camas sociosanitarias. Cuando ustedes se lo plantean, ¿han ido a planteárselo a las administraciones, a ayuntamientos? Porque yo he visto muchas experiencias en la península que ya están funcionando. Barcelona, por ejemplo, sé que prácticamente son pioneros en este asunto, y el ayuntamiento lo ve con muy buenos ojos, el ayuntamiento ha cedido terreno y cada año dedica una parte del terreno para los cohousing, y luego todos los que están formados optan, pero en general son transversales, más bien de jóvenes, porque el acceso a la vivienda de los jóvenes, y sobre todo en una ciudad como Barcelona, está muy difícil en alquiler y en adquisición. Entonces les cede el terreno por 100 años, 99, que es lo que acostumbran. Y claro, imagínate en Canarias si nos ahorráramos el suelo, ¿no? Con la especulación tan grande que ha habido. Y Teresa, cuando hablan ustedes, ¿le presentan esto a las administraciones? No sé a quién se lo han presentado, supongo que al Cabildo también, a algunos ayuntamientos. ¿Qué hemos ido a distintos ayuntamientos y a todo el mundo le seduce muchísimo la idea, pero luego el paso siguiente tarda o no llega. Esa es fundamentalmente la idea. Porque aquí en Canarias es fundamental, o en Tenerife es fundamental tener suelo público, o porque abarataría mucho las cosas. Claro. Sí, también la nube del suelo creo que permite, de hecho ya se ha aplicado en algunos sitios, el poder utilizar un suelo rústico para fines sociales. Entonces, como esto realmente tiene un fin social importante, y aparte de que a la administración, como tú decías antes, se le quita una carga importante, porque nosotros no seríamos los que pasaríamos a engordar la cola de los que queremos una plaza cuando seamos dependientes, que además también se ha demostrado que en los cohousing no hay por qué confundir vejez con dependencia. Es decir, si tú vives una vida activa, haces mucho ejercicio, eso está científicamente demostrado. El hipotálamo genera más neuronas que hace que la vejez, los síntomas de una dependencia entren más tarde. Entonces, a lo mejor de lo que se trataría sería de conseguir llegar casi hasta el final en buen estado físico, ¿no? A mí no me queda claro una cosa, porque bueno, los que hemos picado en el tema de tener la casa, de la propiedad y demás, claro, somos muy celosos de eso, ¿no? Ustedes están hablando de una inversión, antes comentaba Artemi, de 20.000 euros, de unos gastos que hay que mantener, pues toda la infraestructura, me imagino. Pero claro, si yo invierto todo ese dinero, hipoteca, además, que no sé por cuánto vendría saliendo el montante de una hipoteca para entrar en el cohousing, por ejemplo. Un detalle que antes creo que no comenté, esa entrada inicial de 20-30.000 euros es retornable, es decir, que tú adquieres el derecho a uso de esa vivienda en esa comunidad, pero si tú en cualquier momento quieres irte o falleces, pues esa... Sigo teniendo una propiedad, aunque no sea, por así decir, una participación dentro de la urbanización, por así decir. Un club, como si fuera un club. Vale, pero
¿cuánto sería el montante total? ¿Por cuánto me tendría que hipotecar? Depende totalmente de la comunidad, de cada comunidad. O sea, una comunidad cohousing puede tener 10 familias o puede tener 50 familias. Depende del terreno, de dónde esté localizado el terreno y depende de las familias que vayan a entrar. Y después, otra pregunta que va para ti, porque quería... antes Enrique lo nombró, ¿no? Ahora se ha planteado, no sé si están al tanto del tema de la compra del edificio por parte del Cabildo para poner a gente pues, que tienen problemas, que no son... Están encamados, vaya. Que están encamados, que no son autónomos, por así decir, que es un edificio cuadrado, un edificio que era para oficinas, que no tiene ni siquiera un balcón. En el cohousing se tienen planteado pues, que haya espacios, huertos, pues, canchas, a lo mejor. ¿Cuál es el modelo de casa, por así decir, o de urbanización? Mira qué bonitas esas. Sí. Modelo preestablecido no existe. Como digo, una de las labores nuestras como técnicos es acompañar a la comunidad y codiseñar, digamos, diseñar colaborativamente en base a las necesidades que ellos tienen. Es decir, habrá comunidades que querrán volcar mucho espacio comunitario en un huerto urbano, en cualquier tipo de comedor o lo que sea, pero incluso hay algunos cohousing que tienen impacto más allá de la propia comunidad. Es decir, que es interesante porque pueden tener un impacto en el propio barrio donde se instalan. Es decir, que hay espacios comunitarios que no solo sirven para el interior, sino que pueden ser espacios sociales, bibliotecas o zonas para juegos de niños o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante porque tiene una labor de transformación social en el propio barrio y de dinamización en ese sentido, ¿no? Entonces, es interesante que desde la administración pública se apoye este tipo de cosas porque son proyectos o incluso es un movimiento, digamos, el cohousing transformador para la sociedad. Desde el punto de vista de la mal llamada tercera edad, de esa edad en la que nos vamos haciendo más mayores, ¿se sustituirían mediante el cohousing las residencias de ancianos tan tristes, no? Claro. Pregunto, ¿ese sería el fin? Bueno, las residencias de ancianos no tienen por qué desaparecer, pueden seguir existiendo paralelamente a lo que nosotros estamos... Porque permítame, ¿estamos hablando de personas plenamente autónomas o también dentro del cohousing se contempla el que haya una asistencia si tienes alguna pues, restricción de movilidad? ¿Eso lo contempla? Se contempla. El tema está que ahora mismo somos todos autónomos, pero llegará un momento en que no todos podremos llegar hasta el final de nuestros días con autonomía y eso se contempla. Se contempla establecer dentro de la propia comunidad unos servicios médicos o subcontratarlo, digamos, con el exterior. Podría ser público si es un centro de salud que está al lado o que nos queda cerca o que un centro de salud que lleguemos a un acuerdo con una administración pública y hagamos un cohousing con el compromiso de poder dedicar parte a un centro de salud o a algún tema de tipo social, ¿no? Yo creo que no, o sea, el cohousing no viene a sustituir a las residencias, sino que viene a complementarlas. O sea, creo que tienen funciones diferentes. O sea, creo que la diferencia fundamental entre un cohousing y una residencia es que el cohousing es un modelo que planifica la vejez. Digamos que las residencias sirven como solución inmediata muchas veces porque no planificamos la vejez. Mucha gente llega al momento en el que empieza a ser dependiente y necesita una solución. Y esa solución puede ser pues, o contratar a una persona que te ayuda en casa o ir directamente a una residencia. Entonces eso tiene que seguir existiendo. Pero hay una parte en la que el grupo de Canarias Cohousing, por ejemplo, ha decidido planificar cuándo va a llegar ese momento y cómo quieren vivir ese momento. Entonces, no solo la jubilación, sino el momento de empezar a ser dependientes, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante el tema de planificar cómo queremos vivir ese momento de nuestras vidas. Y dentro de la comunidad se decidirán tanto los espacios comunitarios como los servicios comunitarios. Y dentro de esos servicios puede haber servicios sanitarios y de cuidado. Bueno, que les vaya bien. Tienen ustedes charlas y reuniones, ¿no? A menudo. Sí, el próximo martes tenemos una en la Fundación Mafre, en La Laguna. Ajá.
que, bueno, si alguien quiere asistir, pues puede llamar a un teléfono. Sí, yo tengo incluso un canariascohousing.com, que es un correo electrónico, que es muy fácil. Dice, hola, @ canariascohousing.com. Escribiendo ahí, pues le mandamos la información, pero si no, también llamando a la propia fundación. Pero es el martes a las 7 de la tarde. Vale. La segunda planta. Vale. Oiga, les agradezco mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Yo no había oído hablar de esto en Canarias. Creo que se ha hecho algún reportaje, alguna cosa, muy poquito. Ya hubo una experiencia en Gran Canaria hace muchísimos años, que no sé si se llamaba así o por lo menos las pretensiones eran las mismas y funcionó durante mucho tiempo. Parece interesante y apetecible, sí. Claro, la cuestión que a mí me gustaría saber es... ¿hay sitio para la especulación individual? Quiero decir, una vez que esté yo ahí, pues me voy a vender la casa y al final me voy. Es que eso es lo que comentó antes Artemi, de que por eso no se venden, no se hace división horizontal, para que cada uno tenga una propiedad de la vivienda, sino una parte de la comunidad le corresponde, pero no puede venderla, sino con el consentimiento de la comunidad, ¿no? Y sin especulación, Es una de las claves de la definición propia de cohousing, que la propiedad es conjunta, la propiedad es de una comunidad, de un colectivo. Por lo tanto, tú adquieres la cesión de uso y no puedes tener derecho a especular con ella. Teresa, Artemi, gracias, buenas noches. Voy a leer, Leopoldo, para despedirnos, por deferencia, un par de WhatsApp que llegaron que no nos dio tiempo de leer antes cuando hablábamos con Illada. Dice, nivel 4 de terrorismo, ¿qué hace si viene un terrorista sobre esa gente? ¿Le tiran el bocadillo? Habla de protección civil. Me refiero a lo de protección civil, aclaraba esa persona. Protección civil de La Laguna da risa, tienen a cada elemento, bueno, eso dice esta persona. Y este mensaje, que es un poquito largo, pero lo voy a leer porque nos lo vamos a apuntar y nos lo pide que lo leamos. Dice, hola, soy una vecina del recién parque inaugurado de Las Mantecas. No entiendo y me gustaría que se hablara de esto. Me gustaría expresar mi malestar. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se hagan las cosas así, que no sirve de nada la experiencia de otros parques? Hay varias torres de alta tensión a lo largo de todo el parque y escasos metros de los usuarios, niños, adolescentes y tercera edad en su mayoría. Aparte de lo que supone la exposición de esos campos electromagnéticos, estas torres no tienen prácticamente protección ninguna, están cercadas con una simple valla de obra. Cualquiera se puede trepar por ellas, adolescentes inventadores. Estas torres deberían estar soterradas. ¿Qué tiempo de sobra han tenido? Por otro lado, ni un solo aparcamiento para discapacitados y seminusválidos, ni columpios adaptados para niños con movilidad reducida, y los baños portátiles ya podrían haber dotado el parque con unos servicios como es debido, y claro, tampoco están adaptados para discapacitados. Y esto me lleva a pensar cómo será ahora la conservación y mantenimiento de ese parque, así como cómo han empleado ese dinero, fondos europeos. No me cabe en la cabeza que se puedan ejecutar unas obras, un proyecto así. Me gustaría que se hicieran eco de mis quejas. Muchas gracias, lo hemos hecho. Pues yo le doy la razón a esta señora. ¿Y sabes qué? Voy a terminar como empezamos. Y como empezaba nuestro compañero Pepe Moreno. A ver. Es que los políticos nos toman por guanajos. Y no somos guanajos, porque lo del parque ese es de juzgado de guardia. Es feo. Además, todas esas deficiencias que decía la señora, las reafirmo. Parece que lo hicieron adrede más. Vamos, que son las 11, pero es que me enfadan. ¿Me voy a publicidad o me voy al tiempo o me voy con todo a la vez? Venga, vamos a la publicidad. Leopoldo, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Felices carnavales. Felices carnavales. Nosotros nos vemos el lunes. Les dejo con Vanessa y el tiempo. Hasta el lunes. Endesa patrocina este espacio. Bienvenidos. Este fin de semana continuaremos sin precipitaciones, pero sí con frío. Vamos con la predicción meteorológica para mañana viernes y también de cara al fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología predice para este viernes un día poco nuboso o despejado en general, con algún intervalo de nubes altas principalmente en la segunda mitad del día. Presencia de calima y las temperaturas en ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior y norte.
Y el sábado se espera un día poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Continúa la presencia de calima y las temperaturas sin cambios o ya en ligero ascenso. Y el domingo se espera un día poco nuboso o despejado y probable calima tendiendo a debilitarse a lo largo del día. Las temperaturas con pocos cambios. Nada más, regresamos el próximo lunes con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que pasen ustedes un buen fin de semana. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.